testificando de Cristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste y en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale, Señor, que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Amén. Hermosa carta pastoral. Estas epístolas de Pablo, en el caso de Timoteo, primera de Timoteo, segunda de Timoteo, son epístolas, se llaman cartas pastorales, porque es donde Pablo le está enviando instrucciones a este pastor que está en formación, ¿sí? Entonces encontramos pues que Timoteo, cuando Pablo lo conoció, pues aquí dice que impuso las manos sobre él, ¿sí? Dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios, y ese don es cuando Dios da esos dones, esos ministerios, dones, talentos, a aquellos ministros. Dice que está en ti por la imposición de mis manos, dice Pablo. O sea que Pablo impuso las manos sobre este ministro, sobre Timoteo, para aquella palabra que venía de parte de Dios, para ese ministerio, ese don del Espíritu Santo, a esa buena obra a la cual Dios le había enviado. Asimismo, tú, varona que me está escuchando a través de estos medios, aquellos que también han tenido ese privilegio de haberse sido constituidos ministros de Cristo. Amén, porque sabemos que quien nos constituye es nuestro Señor Jesucristo, como dice el libro de Efesios, capítulo 4, ¿sí? Versículo 10. Amén. Versículo 11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí tenemos los 5 ministerios, ¿amén? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, aquella visión que Dios nos coloca a cada uno en particular, en mi caso, esa visión de la fuerza pública, ¿amén? Para la edificación del cuerpo de Cristo, sí, porque Dios nos llama a eso, para que seamos esos vasos, esos ministros del Señor, para edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia, las personas que se congregan, las personas que están en la casa de oración, las personas que Dios añade a cada casa de oración y cada visión de Dios nos ha llamado, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y eso es lo importante en una congregación. El Espíritu Santo nos da esa misma unidad en la fe, porque no puede un hermano estar creyendo de un versículo de una forma diferente y el otro de otra forma diferente. No, nosotros tenemos que tener una unidad en el Espíritu, porque esa unidad nos la da el Espíritu Santo. Amén. Y por eso es que es importante, para tener esa unidad, dice el mismo Efesios 5:18, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros, sea llenura del Espíritu Santo, como también lo dice aquí 1 Corintios, ¿sí? Capítulo 12, que nos habla
No solamente confirma los ministerios, pero también los dones del Espíritu Santo y los dones talentos, que son las profesiones que Dios nos da a los seres humanos, ¿no? Como llámese ingeniero, como llámese arquitecto, como llámese médico, abogado, como llámese electricista, zapatero, en cualquier área técnica, profesional y tecnológica, como Dios nos da sus dones talentos. Entonces, en 1 Corintios capítulo 12 nos recuerda el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, los dones del Espíritu Santo, que ahora vamos a leer, pero el Espíritu Santo es el mismo. ¿Cuáles son esos dones? Lo dice aquí el 12:8. Porque a esto es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, ahí está el primer don. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu Santo. A otro fe, la fe es un don por el mismo Espíritu Santo. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu Santo. A otro de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Entonces encontramos un tono maravilloso que nos da el Espíritu Santo. Pero dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, el Espíritu Santo nos da estos dones en particular como Dios quiere. Amén. Y el versículo 13 nos dice, porque por un solo Espíritu Santo, fuimos todos bautizados, los que hemos recibido el Espíritu Santo, el bautismo, sean judíos o griegos, porque somos una sola iglesia, sean judíos o griegos, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esos dones maravillosos. Y el versículo 5 de este mismo capítulo de 1 Corintios nos confirma y dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, lo que acabamos de leer en Efesios 4:11, el Señor Jesucristo que confirma sus 5 ministerios que ya leímos. Ya vienen los dones talentos que nos dice el versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Amén. Como estos dones que nos habla aquí en el libro de Éxodo, dones maravillosos que Dios le da a toda la humanidad. Lo que acontece es que algunos los usan para el bien. Un ejemplo, los que Dios le da el don de la medicina, pues algunos lo usan para el mal, para hacer abortos, cosas que no van en contra de Dios. Otros lo usan para las operaciones, de ayudar a las personas en algún área del cuerpo de enfermedad. Es un don maravilloso. Amén. Entonces dice Éxodo 31. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Jezabel, Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu Santo de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedra para engastarla, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Entonces, ahí encontramos dones, talentos que Dios nos da a los seres humanos. Y entonces nosotros los ministros de Cristo, Dios nos da el Señor Jesucristo, es un ministerio, ya sea pastor, apóstol, evangelista, profeta, maestro, dones del Espíritu Santo, nos estamos bautizados por el Espíritu Santo. Dios nos puede dar son 9 dones, que nos puede dar uno solo o dos, eso ya es potestad de Dios. Y los dones talentos, las preparaciones que hemos tenido en su momento, que no son en vano, preparaciones donde uno dice, bueno, gracias a Dios, porque tú me preparaste en área administrativa para uno saber cómo administrar bien la iglesia, y Dios Todopoderoso, y todas aquellas preparaciones que Dios nos da, que también a veces nos sirven para aplicarla en la iglesia. Entonces le damos gracias al Señor. Otros tienen una preparación en comunicaciones. Yo que este en día eso está de moda, cómo llegar a las almas por la tecnología y porque toda la ciencia ha avanzado. Y encontramos porque las prédicas la mayormente la están escuchando en vía virtual por algún tipo de situación, ya sea por las pestes que se presentan, por la guerra o por otro tipo de situación. Entonces, los dones talentos son importantes también para usarlo en la iglesia, ¿no? Amén. Entonces, volvemos a 2 Timoteo. Encontramos aquí nosotros, como estamos hablando de que como Pablo, ¿sí?, le está recordando a Timoteo que le aconsejaba que avivara ese fuego del don, de todo esto que hablamos, ministerio del Espíritu Santo, en el talento, que lo avivara, que lo que estaba en él, en Timoteo, por lo cual había sido por imposición de manos que Pablo había hecho sobre Timoteo. Asimismo, en mi caso, me acuerdo cuando me confirmaron este llamado ministerial de pastor, del llamado ministerio del Espíritu Santo que me ha dado, pues en una asamblea, y ahí los pastores orando, y un varón vino y me puso las manos, y Dios me confirmó ante la asamblea al ministerio que me ha llamado, y así muchos de los ministros que Dios lo ha hecho. Pero entonces, algo hermoso,
que Pablo le dice algo muy precioso de cómo Timoteo es un hombre de fe, pero una fe que había heredado de su abuela, una fe que había heredado de su mamá, y por eso Pablo aquí le dice en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida, una fe genuina, ¿sí? Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida, la abuela de Timoteo, y en tu madre Eunice, la mamá de Timoteo, ¿sí? Y Pablo está afirmado y seguro que en ti también hay esa fe, Timoteo. Entonces, qué hermoso. Nosotros como ministros de Cristo, no solamente tener un ministerio del Espíritu Santo y dones talentos, sino que nosotros nos movamos por fe. No solamente para recibir milagros, señales, prodigios a nivel personal, sino cuando Dios nos va a usar para con aquellas almas a las cuales nos envía, aquellas almas que Dios añade a la iglesia, que nosotros vayamos con fe, que en el nombre de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, va a haber ese milagro, esa señal, ese prodigio. Y sabemos que la gloria y honras para nuestro Padre eterno, Jesucristo, el Espíritu Santo, y el gozo para nosotros, porque uno se goza cuando Dios nos usa y uno ve el resultado en aquella alma que en la prueba, tribulación, en el estado que estaba, como Dios se glorifica en esa alma. Entonces, es importante tener fe que Dios se va a glorificar en la persona. Amén. Dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sí, en los ministros de Cristo y en la iglesia en general, no puede haber cobardía e incredulidad, porque la cobardía e incredulidad es un pecado. Y vamos a confirmarlo. Aquí lo dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Vamos a leerlo. Dice, y inicia ese versículo y lo relaciona, tiene una encadenación, lo encadena las dos palabras, la cobardía y la incredulidad. Vamos a leerlo. Pero dice, pero los cobardes e incrédulos, la cobardía y la incredulidad, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte del lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, no debe haber en un cristiano cobardía ni incredulidad. Debemos tener fe y un espíritu de valentía, indistintamente la prueba, la tribulación, la amenaza o la situación que nos vamos a encontrar. En nosotros tiene que haber un espíritu de valentía. Por eso es que dice aquí el versículo 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, mi hermano. Amén. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, si no participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Palabra que es triste decirla. A ver, que no te avergüences. Muchos cristianos se avergüenzan de Dios con sus actos, con sus palabras, con su conducta. Y a un ministro de Cristo que es más vergonzoso, o ministra de Cristo, también se avergüenzan de Dios. De pronto dirán allá donde están, no, pero es que yo no, lo van a decir literalmente, no, pero es que yo no digo, yo me avergüenzo de ti, Señor, es por los hechos. Cuando tú estás allá en esa reunión de trabajo, de estudio, con tus compañeros de trabajo, con tu compañero de estudio, con tus familiares, entonces tú no quieres que hablen de Dios. ¿Sí? Yo he tenido esa tristeza. Yo me acuerdo de todo este tiempo pastoral. Una vez estaba en una actividad, sí, de una fiesta, de un cumpleaños, y había ministros de Cristo ahí, y habían de igual forma cristianos, como también personas de que no son cristianos naturales, y como el varón iba a hablar palabras de Dios, y Dios me permitió observar, mirar, discernir que de ahí para allá nadie, ni el cónyuge, ni los hijos, ni nadie quisieron, más bien se comenzaron fue a hablar otro tipo de temas, y la persona hablando y uno mirando y escuchando para que sintiera que sí le estaba escuchando. Y eso es vergonzoso, y eso es una actitud, y es una conducta de la persona que si tú lo confrontas a las otras se van a poner bravos algunos, porque quieren agradar más al hombre que agradar a Dios. Y vamos al libro de Romanos, que te habla de que muchas personas Pablo mismo dice que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios, ¿sí? Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Volvemos al 2 Timoteo. Entonces, como una película que un día me hicieron el comentario, no me la vi, pero me la comentaron, el título se llama Cristiano a la secreta. En las iglesias, eso es que gozo y alegría, en las casas de oraciones brincan, se gozan,
Señor, yo te amo, nunca te voy a negar, nunca me voy a avergonzar de ti, Señor, y qué bendición. Pero cuando están en la universidad, cuando están en el colegio, cuando están en la empresa donde trabajan, cuando están en las reuniones familiares, son totalmente lo contrario. Ah, tú eres cristiano. No, 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 no. Yo a veces voy, o no, o te cambian la conversa. Ah, tú eres cristiana. No, 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 no. No me digas con esos cuentos, otros son más radicales. Yo creo en Dios, pero hasta ahí, yo no sé qué hay. Muchas formas de negar a Dios. Hay muchas formas que niegan a Dios, ¿sí? Se avergüenzan de Dios, como dice literalmente aquí. Pero creo que aquí en el Evangelio está como también aquellos que niegan a Dios, que se avergüencen, pues Dios también los va a negar, ¿sí? Hermana Catherine me ayuda y se acuerda un versículo de cómo también van a ser el que niega a Jesús, el que niega a Dios, pues Dios también lo va a negar delante de los ángeles. Amén. Gloria a Dios. Ahí mi hermana me va colaborando, no me acuerdo en el momento. Entonces, el que niega a Dios, pues también cuando esté allá en la presencia de Dios, Dios lo va a negar. El que se avergüence de Dios, hermano, es triste, es triste. Mateo 10:33. Mateo 10:33. Gracias, mi hermana. Mateo 10:33. Mira lo que dice. Y a cualquiera que niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Amén? Y el 32 es bonito, que lo queremos hacer. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces es triste. Esos famosos cristianos que andan a la secreta, que son fogosos, amorosos y que nunca niegan a Cristo y nunca se avergüenzan, pero en la casa de oración, pero en otros lugares son totalmente lo contrario. No creas que tú vas a poderte burlar del Señor, que tú vas a engañar al Señor, porque Dios conoce los corazones y van a haber sorpresa en el día del arrebatamiento de la iglesia. Muchos se van a quedar. Es triste que se queden muchos. Sí. ¿Por qué? Porque no están viviendo un evangelio de santidad, de obediencia, de amor a Dios y de amor al prójimo, sino que están viviendo unos rituales y de igual forma haciendo lo que se le venga en gana. ¿Sí? Eso no es así, mis hermanos. ¿Ve? Dice 2 Timoteo 1:9, dice, quien nos salvó llamó con llamamiento santo. Entonces aquí confirma el llamado de Timoteo, llamado a nuestro ministro de Cristo. Primeramente nos salvó porque todos los seres humanos, excepto Jesús, que es perfecto en santidad, fue tentado en todo, pero no pecó. Pero el resto hemos sido pecadores y él ahora que estamos luchando, pero el Señor nos rescató de ese mundo de pecado en que estábamos sumidos antes, que estamos muy sumergidos en ese abismo de pecado. Recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, le reconocimos, porque lo importante es reconocer, te reconozco a Jesucristo como mi Salvador y reconozco que soy yo un pecador y te confieso los pecados, no quiero pecar más. Eso es importante cuando sale del corazón. Jesús nos perdona, nos santifica, nos va santificando cada día. Entonces, nos salvó, dice aquí el versículo 1:9, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, llamamiento que Dios lo hace desde antes del advenimiento de Cristo, desde antes de la fundación del mundo, como dice aquí en Efesios 1:4, desde la fundación del mundo, ¿sí? Nos llamó desde el vientre de nuestras madres. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1:3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, nos ha escogido. Y del vientre de nuestra madre, pues sabemos que es a Jeremías, ¿no? Jeremías, capítulo 1, versículo 4 y 5. Vamos a leer. ¿Sí? Jeremías era un niño. Mira lo que dice el Señor. Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén. Damos gracias al Señor. Gloria a Dios. Ese llamamiento que nos hace el Señor es una profesión hermosa, como nos dice el libro en lo personal. Yo doy gracias al Señor porque indistintamente que uno tenga profesiones seculares de humanismo,
Pero para mí la fundamental y la principal y la que yo más amo es la protección del ministro de Cristo, siervo de Cristo, esclavo de Cristo. Y tengo la protección de mi Señor Jesucristo como ministro de Cristo. Qué bendición gozarnos porque tengo una protección tan hermosa, como dice el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, y te lo confirma. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hermoso. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Yo me gozo, sé que siempre confesaré a Dios aunque lo tenga que confesar. Lo hago en los buses, lo hago en un banco, en cualquier lugar hablo de Cristo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo nunca jamás de un Dios tan maravilloso y poderoso que me dio la vida, que me creó, el Dios del universo, que Dios me salvó, el Dios que me llamó a algo maravilloso. Yo trabajo para un Dios maravilloso, como es mi Padre eterno, Jesucristo y Espíritu Santo, para el reino de la justicia, para aquellas almas que Dios me ha enviado. Me gozo y me alegro por ese llamamiento del Señor. Dice, no fue conforme a nuestras obras. Esto no es este llamamiento, tenemos uno que puede hacer ser pastor en una universidad, que vaya a hacer maestría, doctorado. No. Esto es porque Dios te llama. Otra cosa es que cuando te llama, pues Dios te coloca que tienes que prepararte, porque como ministro de Cristo tenemos que prepararnos. Ah, sí, me llamó a ser pastor, me llamó a ser apóstol, y esto ya me voy a tirar ahí, me voy a poner, sí, hasta que el día que tú me coloques en la iglesia, el poco de alma que voy a pastorear. No, Señor, tenemos que prepararnos, porque Dios forma nuestro espíritu, como dice el libro Zacarías, capítulo 12, versículo 1. Dios forma nuestro espíritu. ¿Cómo lo va formando? Quitando las áreas donde hay debilidad, donde hay imperfecciones, el mal carácter, el mal genio, el mal temperamento y todo aquello que áreas. Dios nos va formando, Dios nos va santificando, Dios nos va ayudando. Entonces, es importante que nosotros entendamos que debemos prepararnos, como dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 47, mis hermanos, donde no creas que decirte, sí, tengo un llamado, tienes que prepararte y Dios te va mostrando, pero a veces ocupa mucho tiempo, cosas que no convienen, que no edifican, que son basura y que no te estás preparando. Y hay que prepararse, porque si no te preparas, lo dice la palabra de Dios, lo dice el mismo Dios. Dice Evangelio según San Lucas 12:47, hablando de los siervos son ministros de Cristo. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, el llamado que te hizo Cristo bendito al ministerio, a la visión, a lo que te ha llamado, que conociendo la voluntad del Señor, no se preparó en doctrina, en que nos preparemos en santificación, y no hizo conforme a la voluntad de Dios, recibirá muchos azotes. Mas que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho ministerio del Espíritu Santo, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Bien? Gloria a Dios. Sí, porque algunos van a decir de pronto el día de la presencia del Señor, como dice el libro Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y les va a decir el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe por qué? Por lo que dice el versículo 21, porque no hicieron la voluntad de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hay que hacer la voluntad del Padre que está en el cielo. Amén. Dice, si no, según el segundo Timoteo 1:9, a quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. El propósito de Dios, la gracia de Dios, antes de los tiempos de los siglos, ya había escogido hasta la fundación del mundo, como vimos en Efesios 1:4. Amén. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio de bendición, del cual yo fui. Aquí viene Pablo, como habla el mismo. Pablo dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y también me gozo que yo me haya constituido como pastor, me ha recibido en el ministerio del Espíritu Santo a la visión de la fuerza pública y demás visión y obras que Dios me ha llamado. Le doy gracias al Señor. Amén. Dice
asimismo padezco esto, lo que estaba pasando Pablo, porque Pablo está escribiendo esta carta desde la cárcel en Roma. Él estaba en una cárcel en Roma, desde allá estaba escribiendo esta carta. Ahorita vamos a ver más adelante los versículos que siguen. Entonces, dice, por lo cual, asimismo, padezco esto, encarcelado, por estar sirviendo. Gloria a Dios, no importa lo que venga, pero lo hacemos con gozo y con alegría. Pero no me avergüenzo, dice también Pablo. Él no se avergüenza, porque yo sé a quién he creído. Yo también no me avergüenzo. Usted no se avergüenza porque sabemos a quién hemos creído. El Dios grande, el Dios majestuoso, el Dios que tiene control del universo. Porque este mundo se acaba muy pronto. La tierra es destruida. Como dice segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a leerlo, por el fuego va a destruir. Aquellos que todavía piensan que van a ser eternos y que este mundo va a ser eterno. No, Señor, esto va a ser consumido por el fuego, como dice segunda de Pedro, capítulo 3, y versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Dice el 12, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, la iglesia, como dice el versículo 13, esperábamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva, en la cual mora la justicia por la eternidad. Amén. Mientras sabemos que el fin de los que se mantienen en el pecado, se mantienen en la maldad, se mantienen en el engaño, se mantienen en la cobardía, que niegan a Jesús, que se avergüenzan de Dios, el día que mueran van para el infierno, y el día del juicio final, ¿dónde van? Para el lago de fuego. Lo dice aquí en Mateo. Vamos a leer los versículos. No a pensar que la gente está, hermano, está, no, lo que dice la palabra. Aquí leemos, predicamos lo que el Espíritu Santo nos usa y lo que lo sustentan su palabra. Como dice aquí Mateo 25, versículo 31 en adelante, te habla del juicio de las naciones, pero vamos directamente, vamos a hablar de lo bonito. Dice el 34, entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, a los santos, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, lo que acabamos de leer en segunda de Pedro, nuevo cielo, nueva tierra de Jerusalén. Mira lo que les espera a los que se avergüenzan del evangelio, a los que les da vergüenza hablar de Cristo, a los que niegan al Señor, a los que les gusta dar un evangelio apóstata, queriendo hacer lo que le vengan ganas y no siendo la voluntad de Dios. Dice Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es claro, mis hermanos. Volviendo a 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, dice Pablo, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que por eso para guardar mi depósito para aquel día. Nos guarda. Por eso estamos bautizados con las arras del Espíritu Santo, las arras, esa garantía, ese depósito que el Espíritu Santo, cuando venga de iglesia, ese mismo Espíritu Santo, como dice en Romanos 8:11, que levantó a Jesús entre los muertos, ese mismo Espíritu Santo que nos levanta a la iglesia para la boda de Cordero Santa Cena en las nubes con Jesucristo. Qué bendición, boda de Cordero Santa Cena con Jesús. Y sabemos que los que se quedan se van a quedar con lo de las 7 trompetas, 7 copas de ira, los juicios que vienen para los que quedan aquí, porque eso es repechaje, no lo hay. Hay solamente un arrebatamiento de la iglesia. Y el que se quedó, mi hermano, va a esperar los juicios de Dios. Amén. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste y en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Este versículo es importante. Hay que tener mucho cuidado con la sana doctrina que nos da el Espíritu Santo. Uno lee el Evangelio según San Juan, los capítulos 14, 15 y 16, son claros, versículos clave como 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre me da en mi nombre, Él os enseñará. Otra cosa que el Espíritu Santo mora en nosotros, los ministros de Cristo, los que estamos bautizados por el Espíritu Santo. Sí, pero no somos nosotros. Otra cosa que escuchen nuestra voz y nos miren físicamente, de punto a la vista de la razón humana, pero es el Espíritu Santo que nos usa. Yo estoy convencido al 100% de que el Espíritu Santo está hablando en sus corazones. Algunos estarán como los fariseos rechinando los dientes porque no les gusta cuando la palabra habla fuerte. Otros con temor, temblor y miedo. Otros, Dios mío, ayúdame, Señor. Y otros con gozo. Eso ya yo lo he vivido, aunque el lugar difícil me lleva a pastorear, a predicar. Dice San Juan 14, 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre me da en mi nombre, Él os enseñará. El Espíritu Santo, como nosotros, el que nos
usa y habla a nuestra boca. Él es el que enseña todas las cosas, dice aquí, y os recordará todo lo que yo he dicho. Le está diciendo Jesús a los apóstoles. Pero cuando dice San Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo es la verdad. No es una denominación, no es una religión, no es un ministro de Cristo. No la tengo yo la verdad. La verdad la tiene Cristo a través de su Santo Espíritu. Eso es lo que tenemos que tener claro. Nosotros como oyentes tenemos que discernir el Espíritu, que si lo que están hablando no es copia y pega de internet, o es doctrina de hombres, o es doctrina de demonios. Nosotros tenemos que discernir, tenemos que decirle todo amén. Amén. Entonces, dice el versículo del capítulo 16 de San Juan 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué no las pueden sobrellevar los apóstoles? Porque no están bautizados por el Espíritu Santo. Los apóstoles que estaban con Jesús, ellos fueron bautizados, fue posterior a la muerte de Jesucristo, a la resurrección, después de los 40 días, como dice el libro de los Hechos, capítulo 2, que descendió el Espíritu Santo en forma de lengua de fuego y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús le dice aquí en San Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar porque tienen el Espíritu Santo. Pero eso les aclara. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo que está en Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, tiempo del fin. El Espíritu Santo es que nos enseña, mis hermanos. Vamos a 2 Timoteo 1:13. Por eso es que Pablo le está recalcando a Timoteo, retén, y de igual forma Dios me está usando para usted y para mi propia vida. Debemos retener la forma de las sanas palabras que hemos oído a través de los ministros, de las diferentes formas y medios, sueños, visiones, directamente como el Espíritu Santo nos viene enseñando. Hay que retenerla, hay que guardarla, ¿sí? Porque para estos tiempos de fin se van a mover muchos demonios, espíritus y mundos de doctrinas mentirosas. Aquí mismo en Timoteo, 1 Timoteo 4, que habla del tiempo de la apostasía y qué es lo que se va a mover. Dice Timoteo 4:1, pero el Espíritu Santo dice claramente, lo está diciendo el Espíritu Santo aquí en la Sagrada Escritura, literalmente está escrito, que en los postreros tiempos, para estos tiempos de fin, algunos apostatarán de la fe. Por eso es que acá Pablo está diciendo a Timoteo, eres un hombre de fe, te heredaste de tu abuela y de tu mamá, mantente en esa fe, esa es la fe que hemos de tener, ¿sí? En lo que creemos, ¿sí? Dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a qué, a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, discernir en el espíritu, discernir en el espíritu. Amén. Segunda Timoteo 1:14, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros, ese buen depósito de la sana doctrina y ese buen depósito de santidad, de revelación, ese buen depósito del Espíritu Santo en nuestros corazones, guardarlo, porque el que esté bautizado por el Espíritu Santo y llega por pecado a alterar o pecar cualquier otro pecado contra el cuerpo, sabemos, como dice Hebreos, sí, capítulo 6, versículo 4, que es imposible que vuelva a ser, porque el Espíritu Santo se va a hacer en tu peque, con tu cuerpo. ¿Ven? Dice, al que está bautizado por el Espíritu Santo. Y aquí viene otra cosa muy delicada, que dice Timoteo, dice Pablo a Timoteo, el versículo 15, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Nosotros, ministros de Cristo y los cristianos, sabemos, ¿no? En los cristianos, como iglesia, a veces se aparta el papá, la mamá, los hermanos, los sobrinos. ¿Por qué? Porque como ellos andan en su mundo, en su pecado y su maldad, andan acogidos del cacho del diablo y entonces no quieren saber de Dios. Y para evitar pues sus negocios, sus cosas, sus éxitos, que el diablo les viene dando, entre comillas, ellos no quieren saber de uno. De igual forma en la iglesia, algunos les ganó más el diablo con la riqueza, los afanes del mundo, como dice esa parábola, lo que presenta el mundo, los afanes, la riqueza, los placeres del mundo, la codicia y todas estas cosas de la avaricia, se dejan llenar de eso. Entonces, pues no les conviene estar en un lugar donde siempre Dios esté hablando, redarguyendo, confrontando, soltando. Van y se con una iglesia donde les aplaudan, le digan, está bien, bendiciones, está bien, si les gusta. Y esos se abandonan y esos se van. Eso es lo que le pasó a Pablo. O sea, que eso no es nuevo que se vayan de una iglesia. A mí me ha pasado. Ministros de Cristo que se han ido, ovejas que se han ido. Gloria a Dios. La misericordia de Dios para con ellos. Les amo en el amor de Cristo. Pero es verdad. Una iglesia donde está la presencia, donde se habla de sana doctrina, donde se vive la sana doctrina, donde el Espíritu Santo nos redarguye, nos fuerte, nos solta, porque me coloca ahí, porque en su momento lo ha hecho conmigo, me ha hecho fuerte, de redarguyirme, confrontarme, soltarme. Yo digo, más callado, humillado, porque tengo temor de gloria a Dios. Yo no quiero perder mi vida eterna. Lo que
reconocerle, pedirle perdón a Cristo. Y si tengo claro, darle gracias al varona que Dios está usando, porque es un valiente, que es mi amigo, mi amiga, porque quiere que mi alma sea salva. Amén. Versículo 16, 2 Timoteo. Tenga el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Aquí sabemos, eso es su cadena porque estaba encadenado. Sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solitamente y me halló. Estaba encadenado allá en Roma, cuando estuvo Pablo en Roma. Consagra al Señor que haya misericordia cerca al Señor en aquel día y cuánto no sé, en Éfeso, tú lo sabes mucho. Qué hermoso tener este tipo de ministros, siervos y consiervos y hermanos en la fe de la iglesia. Esos onicéforos, ¿sí? Varones que no se avergüenzan de la condición que uno pueda dar, varones que, o varonas también, que van, lo visitan, que están con uno, y indistintamente la persona, el ministro de Cristo, que esté como Pablo en una cárcel o en una situación difícil, ahí están, ¿sí? Y gloria a Dios, porque siempre aquí dice a lo último también Onesíforo, dice que también en Éfeso ayudó también. O sea, qué hermoso que es cuando encontramos varones y hermanos en la iglesia que aunque no tengan ministerio, les gusta servir. Amén. Qué gozo, qué alegría. Yo la verdad doy gloria a Dios porque les termino con esto. Un testimonio para que no conocen testimonio de mi llamado. Yo nunca anhelé ni estuve en mis planes que ser pastor, ningún ministerio. Yo en mi ignorancia de pronto doctrinal, yo lo único que en mi corazón había era el servir. Allá en la unidad de la fuerza pública que Dios abrió esa puerta, yo lo que llegaba era de los 5 ministros de Cristo, de los 5 ancianos, perdón, porque yo no era todavía ministro, de los 5 ancianos que eran allá conmigo, los únicos que llegábamos antesito a las 8 eran mi esposa y con mis hijos y yo, a barrer, a trapear, organizar servicios, servir, ¿sí? Y los otros llegaban casi a las 8 para empezar el servicio público, sacando pecho y mirándose uno a otro, y aún traían falsos profetas para decir que yo era también yo al pastorado y todo lo que. Entonces, doy gloria a Dios, yo doy gracias al Señor, y es un ejemplo que comparto, sirvan con amor. No importa, mi hermano, que en una iglesia tú tengas que limpiar el baño, barrerlo, para que los demás hermanos tengan un buen baño, que tú tengas que dejar la silla bien bonita. Cualquier tipo de servicio, mi hermano, Dios va a conocer ese corazón que hay en ti de servir, porque tú lo haces para Dios y lo haces para el prójimo, Ahí es donde se representa el verdadero, se expresa el verdadero amor al prójimo. Amén. Damos gracias al Señor, Padre eterno, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias por usarme y sé que me has hablado de tu propia vida. La gloria y la honra es para ti, Padre eterno, tu Espíritu Santo y el gozo para nosotros. Amén. Dios les bendiga, les amo de la corte.